a mi derecha, Dios, y gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, tú eres maravilloso, Dios, y te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, vamos a mirar nuevamente Lucas capítulo 23, verso 34. Me interesa es que veamos solamente la parte A del versículo que dice: Padre, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a decir esa última parte. ¿Cómo es? Perdónalos. Ahora vas a decirlo con los ojos cerrados. Ahora lo vas a decir como si tuviera gente que te acaba de hacer algo feo y tienes que decirlo. 1, 2, 3. Ahora ustedes lo van a decir y yo voy a contarles el tiempo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Ok. La predicación de hoy se llama 3 segundos. Si se dieron cuenta, repetir esta última parte del versículo toma exactamente 3 segundos. 3 segundos para perdonar a toda una humanidad, a miles de millones de personas. 3 segunditos. Qué lindo es el regalo de Jesús. Dicen amén, iglesia. Es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Si buscáramos en la Biblia y existiera de pronto algún diccionario como de revelaciones, no como Wikipedia o como alguno de estos así que seculares, seguramente encontraríamos que un sinónimo de Jesús es el perdón, o que un sinónimo de perdón es Jesucristo de Nazaret, porque el regalo de Jesús para la humanidad es el perdón. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Dios me ha perdonado a través de Jesús. Amén. Entonces, Jesús dice esto en 3 segunditos. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Son más o menos 3 segundos. 3 segundos para una vida de 33 años. Escúcheme lo que le estoy diciendo. 3 segundos para el desprecio que le dieron. Algunos decían de una manera irónica, ¿podrá salir algo bueno de Belén? Pensando en quién, en Jesús. Algunos dijeron que era como el diablo, que era como si fuera el soldado del infierno. Lo escupieron. No sé cuántos desplantes que no habla la Biblia, ¿no? No lo dice la Biblia. Ahora sumemos a eso los pensamientos, porque Jesús conocía los pensamientos de la gente. ¿Te imaginas todo lo que la gente pensaba contra Jesús? O sea, y él en 3 segundos, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace absolutamente un alto en el camino contra todo y anula en la parte de él, anula totalmente todo el odio, todo el rencor, todo el resentimiento que pueda llegar a sentir Jesús frente a todas las ofensas que le hicieron. Y ese es el mejor regalo para nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Perdonar es lo máximo, digan amén. Mire a su hermano y dígale: no ha sido fácil, pero he perdonado. Amén. 3 segundos contra una eternidad. Esto me llama la atención. No sé cómo maneja Dios la eternidad, pero tratando de volverme un poquitico como astrofísico o alguna cosa rara, 3 segundos en la eternidad son, no sé, milésimas, centésimas de nuestro tiempo. Pero el daño en toda la eternidad de Dios presente, de Génesis hasta este momento, no ha cesado un solo segundo. Y miren cómo Dios en 3 segundos perdona algo que ha permanecido toda la vida. Dios es muy rápido en el amor. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: el amor debe ser rápido. Entonces, si se dan cuenta, Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesucristo tiene un atributo absoluto que se llama que Él todo lo sabe. Y dentro de ese atributo absoluto está también que Él es eterno. Y si uno combina los dos, uno puede pensar que Jesús planea perdonar. O sea que el perdón no es algo espontáneo. El perdón es algo que se planea desde que uno conoce a Dios, para que cada vez que se aparezca cualquier cosa para poder ejercerlo, hay que inmediatamente soltarlo. Digan amén, iglesia.
Y por eso a Jesús le queda fácil soltarlo en el momento ya que las cosas se van a consumar o que se van a terminar, como dice Jesús. Ahora, Él no perdona porque las cosas se vayan a terminar para Él. Él nos perdona porque las cosas se van a terminar para nosotros. Cuidado. Porque a veces uno perdona porque las cosas se le están acabando a uno, se le está acabando a uno el tiempo. Entonces uno tiene que perdonar para poder librar algún interés que tiene de por medio. Pero Dios no tiene ningún interés personal. El interés es de nosotros, es por nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces de esa manera Jesús le gana como la velocidad a la eternidad. Voy a compartir 7 claves en el sermón de hoy. Son 7 claves rápidas, en este segundo regalito que Dios nos regala, que lo llamamos el maravilloso y precioso tesoro de Jesús, que es el perdón. Clave número 1, perdonar glorifica a Jesús. Perdonar glorifica a Jesús. Hace poco lo dije y lo vuelvo a repetir, la vida del cristiano significa solamente en una cosa, glorificar a Dios. No hay nada más, no necesitamos sino solamente levantar manos santas para decir gloria sea a Dios. Y dicen amén. Éxodo 34, versos 6 al 7, por favor. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y dice de la siguiente manera: pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios ¿qué? Clemente. Me quedé solo con esta iglesia. ¿Cómo dicen? El Señor ¿qué? El Señor, Dios clemente y ¿qué? Y compasivo. Lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Versículo 7, que mantiene su amor ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones después. Usted se oye lo que dice, 1000 generaciones después. Eso es una locura. Una generación es una generación. Ahora póngase a pensar en 1000 generaciones. O sea, no hay tiempo para el perdón de Dios hacia nosotros. No hay espacio, no hay genealogías. El perdón de Dios simplemente es eterno. Dicen amén, iglesia. Y sigue diciendo, ¿y que perdona qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no deja sin castigo, ¿a quién? Al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Si usted se da cuenta, mire, uno se da cuenta de la generosidad de Dios. Dice que el perdón del Señor, que el amor de Dios, la misericordia de Dios va hasta 1000 generaciones. Y al final Él llega y dice algo muy claro. Dice, bueno, si la persona es culpable y no se arrepiente, pues me toca sancionarlo. Pero si usted se da cuenta, el perdón y el amor de Dios va 1000 generaciones adelante. Y cuando va a inculpar, cuando va a enjuiciar al que ha pecado o alguna cosa que no se ha arrepentido, solamente dice que 3 generaciones. O sea que usted sigue viendo que Dios es sumamente amoroso. Dicen amén, iglesia. Diga, mi Dios es amoroso y perdonador. Nuestro Dios quiere ser recordado y quiere ser recordado solamente como una persona misericordiosa y amorosa. Eso es lo que Dios quiere. Y para que Dios sea recordado como Él quiere, nosotros necesitamos perdonar, porque el perdón glorifica a Dios. No se le olvide, el perdón glorifica a Dios. El perdón lo hace a usted parecido a Dios. Hay otras cosas donde usted de pronto no puede parecerse a Dios, pero hay algo en lo que usted nunca debe dejar de parecerse a Dios: en el perdonar a los demás por todas las fallas y pecados que tienen contra usted. Dicen amén, iglesia. Es muy raro, usted revisa todas las religiones del mundo y es muy difícil encontrar un Dios perdonador. Todos los dioses que la gente se ha inventado y que de hecho son figuras espirituales, verdaderas y esto y lo otro, que le han asignado ese poder al diablo, todas las deidades maléficas o de oscuridad, estos diosesillos no tienen la capacidad ni el deseo de perdonar. Los dioses del mundo, los dioses de antología, los dioses míticos, son dioses que bendicen a las personas, entre comillas, y maldicen a las personas. Pero nunca hay un solo Dios que sea perdonador como Jesucristo de Nazaret. No hay nadie, no hay nadie. Si usted se da cuenta, la cultura no nos enseña a perdonar. Si la cultura no nos enseña a perdonar, es porque se ha desarrollado precisamente ese punto de vista. El punto de vista de que no existe el perdón. De pronto existe resarcir, restaurar, pero el perdón como tal es bíblico, es de Dios. Dicen amén, iglesia. Eso es como el matrimonio es de Dios, no es de nadie más, es de Dios. Digan amén, iglesia. Es decir, que nosotros podríamos llegar a decir algo sin exagerar, que sin perdón el cristianismo no existe.
No existe, porque el perdón es Dios, el perdón es Cristo y nosotros seguimos a Cristo, y para poder seguir a Jesús nosotros tenemos que estar cambiados, y para estar cambiados necesitamos ser perdonados, porque si no somos cambiados no somos poseídos por Dios, y si no somos poseídos por Dios no somos transformados, y si no somos transformados pues no podemos glorificar a Dios. Entonces se perdió toda la vida. Nosotros glorificamos a Dios con nuestra propia vida por el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Dicen amén, iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. En conclusión, me encanta cuando el apóstol Pablo utiliza muchos versos este inicio. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Dentro de la ortodoxia y el acuerdo de algunos pactos entre las iglesias monoteístas, se llega a un consenso fundamental en los credos. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. ¿Cómo glorifica el hombre a Dios? Perdonando a los demás. Me encanta. Usted no glorifica a Dios tan solo amándolo. Usted no glorifica a Dios tan solo cumpliendo los mandamientos. Es que usted, cuando perdona a los demás, ama a Dios. Cuando usted perdona a los demás, usted está precisamente cumpliendo las normas de Dios. Está perdonando a los demás cuando amas a Dios. Glorifica a Dios el perdonar los pecados, las fallas de los demás hacia nosotros. Digan amén, iglesia. Nosotros somos como una especie de espejos de Dios. Y si Dios es perdonador, nosotros debemos ser perdonadores como Dios. Cuando usted se mira en un espejo, usted no es la persona que aparece en el espejo. Lo que aparece en el espejo es la imagen suya. Pero ese no es usted está del otro lado. Lo mismo sucede con el perdón. Nosotros somos hechos sin semejanza de Dios. Nos miramos en el espejo y allá está Dios hechos a imagen y semejanza de Él. Pero no somos iguales a Él. Pero hay algo en que Dios quiere que nosotros nos parezcamos y seamos iguales a Él, y es el perdonar a los demás las fallas, los pecados que cometen contra nosotros. Dicen amén, iglesia. Cuando uno perdona, está demostrando que Jesús es perdonador. Cuando uno no perdona, uno no demuestra que Dios es un Dios perdonador. Y si le quitas a Dios el perdón, le quitas la gloria a Dios. Si le quitas la gloria a Dios, le quitas a la humanidad la capacidad de ser salvos y de llegar a una eternidad en el reino de los cielos. El perdón tiene mucho más que ver. El perdón no tiene que ver con las personas que nos ofendieron. El perdón tiene más que ver entre una relación de Dios conmigo y de mi persona con Dios. Si uno se pone a analizar el perdón desde el punto de vista de Dios, no perdonas. Si te pones a verlo desde el punto de vista tuyo, no perdonas. Pero si tú crees que es realmente un pacto que Dios te exige, usted inmediatamente empieza a crecer, empieza a darse cuenta que el perdón es necesario. El perdón es necesario, y para perdonar usted necesita saber que hay un acuerdo entre usted y Dios que no depende de una tercera persona. Usted no involucra a terceros para perdonar. Por ejemplo, cuando usted compra una póliza de esta contractual para automóviles, la empresa y usted firman un contrato. Y usted no está pensando en que cuando se estrelle, usted va a pagar algo. Usted sabe que los terceros, que usted va a pagar, que la póliza suya va a amparar a los terceros. Es decir, que todo tiene que ver con ¿qué? Con el tercero para bendecirlo, pero no para maldecirlo. Pero tiene que ver con usted, ¿para qué? Para cuidar su manera de conducirse. El perdón es exactamente igual. Es una relación entre Dios y mi persona. No tiene nada que ver con los demás. Cuando estoy fuerte con Dios, me hacen daño los demás y yo simplemente tengo una relación con Dios. Lo demás se da por añadidura. Dicen amén, iglesia. En medio del dolor nosotros glorificamos a Dios, es lo que les quiero decir. Es tan fuerte la unión y el vínculo con Dios en medio de este pacto de perdón que el dolor pasa a ser secundario. El dolor pasa a ser secundario y vivimos por el principio perdonador. Capítulo de Lucas, capítulo 6, verso 35. Lucas 6, 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus ¿quién? A sus enemigos. Me quedé solo. Ustedes, por el contrario, amen a ¿quiénes? A sus enemigos. Háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Mire a su hermano y dígale, esa última parte me gusta.
¿Cierto? Que nos presten plata y no nos la tengan que pagar. Qué bueno, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí se da cuenta que en el cristianismo se pierde para ganar? Pero si se gana, se pierde. Muy bien, sigo leyendo. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos ¿de quién? Del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y ¿con quién? Y con los malvados. ¿Cómo es Dios con los ingratos y malvados? Voy a volver a preguntar. ¿Cómo es Dios con los ñeros, con la gente fea? ¿Cómo es Dios con los falsos? Ahora mire a su hermano y dígale, ¿y tú cómo eres? ¿Cómo somos con los bondadosos, con los malosos, perdón? ¿Cómo somos con los aletosos? ¿Cómo somos con las personas que nos fallan? ¿Cómo somos con esas personas? Hablábamos hace un segundo de que nosotros debemos glorificar a Dios en todas las cosas. Debemos parecernos a Él. Y Él dice que Él es ¿qué? Bondadoso con los malosos. Digan amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, bondadoso con el maloso. Hay una expresión popular callejera que dice, de tal palo, tal astilla. O sea que nosotros deberíamos ser buenos ¿con quiénes? Con los malos. ¿Dicen amén? Buenos con los malos. Nos enseñaron que si te quitan algo, desquítate, ¿cierto? Si te golpean en un lado, golpea al otro. Ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente. El Señor dice no. Primero mueco, pero glorificas a Dios. Clave número 2. Perdonar te bendice. Perdonar te bendice. El perdón glorifica a Dios, pero el perdón también me bendice a mí. Dicen amén. Tenemos un Dios generoso, amplio, no todo es para Él. La gloria es para Él, pero a nosotros nos caen algunas migajitas de su gloria. Dicen amén. Filipenses capítulo 2, verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios ¿qué? Intereses. Escúcheme. Mire a su hermano y dígale, deje de pensar tanto en usted. Y dele una cachetada ahí si él tiene confianza. No, mentiras. ¿Sí se da cuenta que pensamos mucho en nosotros? Entonces pensamos en ¿qué? En que los malosos necesitan ¿qué? Un pago. Pero si nosotros pensamos en los demás, pensamos que los malosos, que los aletosos, que la gente ñera, la gente fea, necesita más bien amor para poder cambiar. Porque la gente fea se puede volver bonita, porque Dios hizo gente bonita. Dicen amén, iglesia. Entonces sigo leyendo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses ¿de quién? De los demás. De los demás. Mire a su hermano y dígale, si miras que yo gano, tú ganarás. Pero casi siempre estamos mirando que nosotros ganemos para que los demás ¿qué? Pierdan. Y es al revés. Primero hacerle fuerza a que el otro tenga más. Que el vecino tenga mucho más. Digan amén, iglesia. Que los vecinos se llenen. Que no miremos por ahí por la ventana que compraron y nosotros nos sintamos mal. Sino que cada uno vea y vigile los intereses de los demás. Voy a hacerles algunas preguntas si quiero que se den cuenta. Si nosotros realmente somos bendecidos a través del perdón o de pronto la falta de perdón mengua la bondad de Dios en nosotros o de nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Piensas más en la situación dolorosa que en la buena vida que Dios te ha regalado? A veces pensamos más en el dolor que nos ha generado la falta que en lo bonita que es la vida. Si se dan cuenta, Dios vive pensando ¿en qué? En lo bueno, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud. Si hay algo bueno, en eso piensen, dice el Señor. Y nosotros cuando estamos lejanos del perdón, no nos bendecimos a nosotros mismos porque pensamos más en lo que nos han hecho que en lo bonita que es la vida. Dicen amén, iglesia. Hay mucho tema para bendecir esta vida, digan amén. Cuando usted recuerda la situación que le sucedió con alguna persona o algún evento, usted se enoja o se molesta, piénselo un segundito. Usted se enoja, se molesta, se siente emocionalmente mal. ¿Viene continuamente eso a tu mente? Si estas respuestas son positivas en su vida, si lo que he preguntado resulta que usted lo ha dicho, sí, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso, usted le está alquilando la mente al diablo. Usted le está alquilando un pedazo de su mente al diablo. Yo recuerdo que mi padre tenía un ejemplo cuando estaba predicando en algunas prédicas o en alguna prédica se lo escuché y nunca se me olvidó. Mi papá decía que prestarle algún espacio de la mente al diablo es como un señor que un día alquiló una casa a un señor y el señor se la alquiló y le dijo, mire, esta casa vale 100,000 pesos el arriendo. En esa época mi papá predicaba de 100,000 pesos porque fue hace como 30 años.
Valía 100,000 pesos el alquiler, pero yo se lo voy a dar a usted 10,000 pesos, con una condición. Yo voy a dejar un gancho de ropa en el closet y cada vez que yo quiera voy a entrar y lo saco. O cuelgo mi saco y me voy. Y a esta persona le pareció espectacular, 10,000 pesos, algo que vale 100,000 por un gancho. Y arrancó el Vía Crucis. El tipo llegaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana a colgar su saco y se iba. Le interrumpía toda la vida. La falta de perdón le alquila de alguna manera el closet al diablo. Y tiene permiso para irrumpir en algunos momentos. Imagínese, por ejemplo, que el inquilino, la persona que había alquilado esa casa, estuviera teniendo relaciones sexuales con su esposa, por decir algo. Y llegaba el tipo a colgar el saco. Estaba durmiendo y venía a despertarlo. Se volvió una situación difícil. La falta de perdón es parecida. Dicen amén, iglesia. Amén. Hay que perdonar. Dicen amén, iglesia. Amén. Las personas que más perdonan son las personas que menos se enferman. Si a usted le duele algo con mucha frecuencia, usted está resentido, está amargado. Si algo se desestabiliza con frecuencia en su ser inmunológico, usted tiene problemas de falta de perdón. Las personas que perdonan tienen menos estrés, viven más tranquilas, porque piensan no en lo que lo ofendieron, sino piensan en las cosas buenas de la vida. No perdonar produce problemas cardíacos. Échale ojo al mango. El mango se le daña si usted no perdona. Dicen amén, iglesia. Le da un paro cardíaco por estar bravo con los demás. La gente que proyecta culpas hacia los demás, casi siempre no, pero siempre. Yo diría que casi siempre no, pero siempre. Pero debo dejar el casi por taza. Pero yo pensaría que siempre las personas que culpan a otros sufrirán de cáncer. El cáncer es un problema de falta de sanidad interior. Y dígame lo que me quiera decir y todo lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque su pastor, estas manos que tiene el pastor, son unas manos humanas, pero Dios me ha dado a mí un don de sanidades. Y oro por las personas que tienen cáncer. Y lo primero que hago es cortar todas las maldiciones. Y las personas quedan sanas. Entonces, ¿es espiritual o no es espiritual? Y si es espiritual, pues tiene una raíz que sentimental, una raíz afectiva, efectiva en el alma. Entonces, necesitamos liberarnos de algunas faltas de perdón para que no nos vaya a dar esa enfermedad asquerosa e inmunda que está acabando con media humanidad. Dicen amén, iglesia. Ahora, si de pronto usted no me halla la razón, usted dice, no, pastor, pero es que el cáncer se le pasó de mi tía a mi mamá. Ahí está, otra vez. Ahora le voy a dar una justificación bíblica para que usted me crea. Y analícelo en su casa, lea la Biblia para que no me condene aquí en el altar. Hay un versículo que dice que por la llaga de Jesús todos nosotros fuimos curados. ¿Y dónde murió Jesús? En la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Terminar con algo. ¿Con qué terminó? Con maldiciones generacionales. Y por las llagas de Él, todos nosotros fuimos curados de enfermedades, de cualquier cantidad de cosas. Pero básicamente quiero decirle algo, que usted puede ser sanado si usted hoy toma decisiones de perdonar a muchas personas en su corazón. Dicen amén, iglesia. Hay personas que piensan que el tiempo sana las heridas. El tiempo no sana las heridas. El tiempo pudre las heridas. Vamos a pensar que una persona está herida y le dejamos la herida abierta y decimos, vamos a esperar que usted más o menos en un mes le sane la herida. ¿Creen ustedes que se sana o se le gangrena? Porque el tiempo no sana nada. El tiempo ayuda después de un proceso de sanidad que usted empieza. Pero el tiempo no puede operar, porque el que opera es Dios. Digan amén, iglesia. O si no, entonces nos volveríamos adoradores del Dios Cronos. Y no existe el Dios Cronos. Existe el Dios que a través de la sanidad interior, dentro de un tiempo, logra sanarnos a nosotros. Dicen amén, iglesia. El tiempo con Dios sana las heridas, pero el tiempo sin Dios pudre las heridas. Usted no le puede entregar sus mejores momentos a la peor gente de su vida. No le entregue su tiempo a la peor gente de su vida. Perdonar mejora los sentimientos. Perdonar libera lo obsesivo.
Mire, cuando uno no perdona, uno se vuelve obsesivo compulsivo, porque está pensando en ¿qué? En eso. ¿Cuánto? Todo el ¿qué? Tiempo. Y eso te vuelve obsesivo y te puede llegar a enloquecer, te puede quitar salud mental. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios me guarde. ¿Te imaginas terminar en el psiquiátrico porque no perdona? Eso es asqueroso, eso es estúpido. Cuando Jesús terminó en la cruz del Calvario para perdonarnos a todos nosotros. Dicen amén, iglesia. Perdonar convierte a Dios en Dios. Perdonar convierte a Dios en Dios y no su dolor en un Dios. Perdonar no se puede volver un dolor. Por el contrario, perdonar lo que hace es que glorifica a Dios, me bendice mi propia vida. A veces no se trata del tamaño de la ofensa lo que nos molesta. A veces es de quién viene la ofensa. A veces es eso. A veces es eso. Porque hay personas que no son muy afectivas o efectivas en nuestras vidas y nos pueden hacer una cosa así de grande. No nos importa mucho. Pero hay personas que tenemos un nexo, que tenemos una relación con ellos. Pueden hacernos algo así pequeño y nos afecta totalmente. ¿Dicen amén? Clave número 3. Perdonar bendice a otros. Perdonar bendice a otros. Si usted es rencoroso, a usted no le gustará saber que el perdón bendice a otros. La persona rencorosa no quiere saber nada del perdón porque no quiere bendecir ¿a quién? A otros. Las mejores palabras para una persona rencorosa son herida, amargura, tristeza, decepción, daño. Eso es lo que ama una persona resentida, porque no quiere ¿qué? La bendición para otros. Pero Jesucristo nos perdonó y dijo en 3 segundos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en 3 segundos nos libertó a todos nosotros de todas nuestras maldiciones. Dicen amén, iglesia. La amargura puede crecer en nuestros corazones sin darnos cuenta. Pero apenas inmediatamente te des cuenta, ¿qué tienes que hacer? Atacarla. Atacarla, la debes atacar. La raíz de amargura elimina la gracia de Dios. Cuando se elimina la gracia de Dios, se pierde la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ya no tiene que ver en este testamento nuevo con legalismos. Ya no es ojo por ojo, digan amén, iglesia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros gracia y misericordia, que es una tijera para cortar las raíces de amargura. Dicen amén, iglesia. Cada uno de nosotros viene con una tijera y podemos cortarlo. Seguramente no nos damos cuenta. La ofensa a veces uno inconscientemente y de buena gente dice, la verdad no me hizo daño, y parece que no hiciera daño. Pero después de un tiempo usted empieza a salir que por el ombligo le sale una rama. ¿Usted se imagina que así fuera la falta de perdón? Qué bendición, ¿cierto? Que nos salieran, por las orejas nos salieran ramas, por las narices. ¿Usted se imagina? Yo creo que todos andaríamos ¿qué? Todo el tiempo cortándonos. Espiritualmente sucede así, pero no lo hacemos. Necesitamos cortarlo. Si te sientes incómodo, si caminas como torcido, si te sientas así como torcido, tienes que entender que hay amargura. Algo se está doblando en ti. Algo no está funcionando de la manera que Dios quiere. Dicen amén, iglesia. Clave número 4. Perdonar acaba con el enemigo. Perdonar elimina al enemigo en su vida, su poder. No quiere decir que el diablo se va a morir porque usted perdone, pero usted lo acaba, lo extermina, le da una pedrada y sale corriendo para otro lado. Mire, en el infierno ni se da perdón ni se recibe. En el infierno no existe la palabra perdón. Escúcheme. De pronto algún demonio le dice a Satanás, perdón por no haberle hecho daño a Ariel. Pero no es por perdón como tal. No es por arrepentimiento para cambio. Dicen amén, iglesia. Es por pedir perdón para seguir actuando, para tener una oportunidad más malvada más adelante. En el cielo se da el perdón y se recibe el perdón. Miren las dos comunidades en las que nosotros estamos propensos a desequilibrarnos. Nos podemos desequilibrar en el rango humano, en el punto de vista como seres, diciendo yo no perdono porque he dejado crecer una raíz de amargura. Y estamos entonces dejando que el infierno nos domine.
Pero si del otro lado cortamos la raíz de amargura, estaremos del lado de Dios. Dicen amén, iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y dice así: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus pecados. Raíz de amargura. Acuérdense que la teníamos que cortar. Digan amén, iglesia. Sin embargo, Dios nos dio vida, y me quedé solo. Dios nos dio vida en unión ¿con quién? Con Cristo. ¿Al qué? Al perdonarnos todos los pecados. O sea que usted y yo estamos vivos por el perdón de Jesús. O sea que usted tiene que pasar por un cementerio siempre y decir: no estoy allá porque Jesús me ha perdonado. Y cuando veas al diablo, o sientas al diablo, o pienses en el diablo, no estoy contigo porque Jesús me ha perdonado. Versículo 14. ¿Y anular qué? La deuda. Lo que más nos gusta a nosotros, ¿anular qué? Deudas. Levanten la mano los que quieren vivir sin deudas. ¿Sí ve? Todos. ¿Cuáles deudas queremos? Las económicas, ¿sí o no? Pero uno no piensa todos los días: Señor, y todas las deudas que tengo contra todas las personas. No. A uno se le viene ¿quién? El saldo, el pago del arriendo, el pago del carro, el pago de lo otro, la plata que debe. Y debería ser ¿qué? Al revés. ¿Para glorificar a quién? Al Padre. ¿Y bendecirnos a quién? A nosotros, pero también a todos los demás, que ese es el recorrido que hasta el momento estamos haciendo con el perdón. Versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos ¿de qué? De la ley. Él anuló, solo Él, el regalo de Jesús. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola ¿en dónde? En la cruz. Allá se quedaron nuestras deudas. Digan amén, iglesia. Versículo 15. Desarmó ¿a quiénes? A los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dicen amén, iglesia. ¿Cuál fue el desfile final de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el diablo quedó pisado. Dicen amén, iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes para pisar una cucaracha? 3 segundos. Si se da cuenta, uno toma aire, la mira y sacas el zapatazo. Usted se mueve y ella se mueve. Usted lo sabe. El diablo es igual. Y después de que la cucaracha, se mete debajo de una cama, la perdiste. ¿O no la perdiste? Se mete en un closet, la perdiste. Y esa noche tienes que dormir ¿con quién? Con la cucaracha. El diablo es igual. Si no perdonas, ahora se escabulle. Y aunque usted duerma, la cucaracha está por ahí en algún lado y te está mirando. Y seguramente estamos tan foqueados y se pasa por encima de nosotros. Y voy a decirles algo. Las antenas, en la noche usted abre la boca y las cucarachas te hacen profilaxis dental. Negarnos para perdonar es aceptar que el infierno gana. El problema es permitir que no perdonamos para que la falta de perdón se vuelva odio. Yo no sé cómo será vivir en una cárcel. Yo le doy gracias a Dios que no he vivido en una cárcel, pero creo que aquí hay algunas personas que de pronto pasaron 3 días, 1 mes, 2 años, no sé, en la cárcel. Y debe ser sencillamente asqueroso, inmundo y diabólico. Pero más cruel. Mire, si usted le preguntara a una persona que está presa, ¿se arrepiente de todos sus pecados para abrirle la cárcel? Sí, sale. Pero lo más cruel es que nosotros tenemos una cárcel que se llama la falta de perdón. Y el diablo nos mete ahí y nos pone a vivir meses y años ahí metidos. ¿Y sabe quién tiene la llave para abrir la celda? ¿Quién la tiene? ¿Qué Dios? ¿Sabe quién la tiene? El diablo. No. Dios. No.
¿Quién la tiene? Porque yo decido perdonar. Digan amén, iglesia. Coja la llave conmigo, coja la llave en la mano y haga conmigo, yo decido perdonar. Listo, ya, abrió la puerta, ahora salga. Pero espere que terminemos el servicio, no va a salir todavía. Podemos regalar lo que Dios ya nos regaló a nosotros a otras personas. ¿Qué nos regaló Dios? El perdón. Y debemos trasladarlo a otras personas. No sé si alguna vez alguna persona le ha dado algo, le ha dado mucho. No sé si alguna vez alguien vino y le regaló muchos chocolates, muchas cajas de chocolates. Y usted se está tratando de cuidar aquí la panza para los buñuelos de Navidad. Y usted toma una decisión. Tantos chocolates, debe ser que yo puedo bendecir a otras personas con estos chocolates. Dicen amén, iglesia. Que otros también se engorden. ¿Cierto? Que otros también se engorden. Lo mismo con el perdón. Si Dios ya me lo dio, ¿por qué no se lo traslado a otra persona? Mire a su hermano y dígale, ¿por qué no me da un poquito? Dale un poquito de perdón a los demás. Dicen amén, iglesia. Debes perdonar como Dios perdona. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, debes perdonar como Dios perdona. ¿Vamos en qué clave? ¿4? ¿La quinta? ¿Vamos en la quinta? ¿Sigue la quinta? El perdón es misericordia. El perdón es misericordia. El perdón se debe dar, nunca se le da el perdón a quien se lo merece. Se le da el perdón a quien no se lo merece. Porque perdonar a los que se lo merecen, ay, vaya y venga. Hay que hacerlo también con ellos, por favor. Pero la misericordia es recibir algo que usted no debe recibir. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y somos imitadores de Cristo. Dicen amén, iglesia. Es más fácil que Jesús pague nuestra deuda que nosotros cancelemos la de los demás. Así de sencillas son las cosas. Esta es la lista que tiene Jesús de misericordia sobre el perdón. Escúcheme, por favor. Ame a sus enemigos. Amén. Bendice al que te maldice. Ora por el que te daña. Recibe las ofensas de buena gana. Imagínese uno recibiendo las ofensas de buena gana. Eso lo hacía Jesús, ¿no? Jesús se volteaba y le decía, tú estás diciendo eso, pues bueno, tú lo dices. Tan lindo Jesús. Permita que alguien lo robe. Ahí, ¿cierto? Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre? Eso es uno bruto. Eso es lo que Jesús predicó. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted salga ahora a la calle y se deje robar. Usted lleve todas las cadenas y todas sus cosas, y la prima y la tía y la abuela aquí en el bolsillo, y grite, tengo plata, ¿quién quiere robarme para ser perdonado? No. Lo que quiere decir el Señor es que si te roban, no te molestes. Perdona al ladrón. Antes de que se vaya le dices, hey, te perdono. Inmediatamente vendrá la recompensa sobre su vida. Permita que Dios use personas para darle 2 cachetadas. No se quede con una, espere la otra. Porque nosotros en la primera nos ponemos colorados y nos da rabia y decimos, bueno, va la venganza. Cuando uno recibe las palabras de afecto de la cruz del Calvario por la misericordia de perdonar, uno siempre está esperando una cachetada, se la dan y después pone la otra cachetada. Deme a este lado para que quede rojito en los 2 lados. Porque va a quedar pálido y rojo a un lado no sale. Sea grato con el ingrato. Si prestó dinero, no espere que se lo paguen. Mire a su hermano, dígale, esto del cristianismo está como duro. Digo, ¿este es Dios o no es Dios? Porque usted puede prestar plata a una persona muy confiable, pero la persona se quebró o se le dañó el corazón. Y usted ahí tiene que tomar en el transcurso de ese camino una decisión. Perdono a este desgraciado. Nosotros debemos perdonar como Dios perdona. Nosotros
Si fuimos perdonados, entonces debemos perdonar como Dios perdona. Mateo capítulo 6, verso 14-15. Dice así. Porque si perdonan a otros sus ¿qué? Sus ofensas. Me quedé solo. Póngame el versículo, lo debí, hágame el favor. A ver, por favor, ¿cómo dice? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre ¿qué? Celestial. ¿Se dio cuenta? ¿Padre qué? Sí se dio cuenta, o sea, salía a relucir todo. El Padre dueño de todo lo celeste, de todo el universo. Versículo 10-15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Marcos capítulo 11, verso 25. Mire a su hermano antes de buscar la cita y dígale, estoy orando por algo. Pregúntele ahora, ¿tú estás orando por algo? Ok, ahora sí lea Marcos 11, 25. Dice así, ¿y cuando estén qué? Orando. Si tienen algo, ¿contra quién? Contra alguien. ¿Por qué? Perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les ¿qué? Les perdone a ustedes sus pecados. Pecados, perdón. ¿Sí se dio cuenta? Ahora mire a su hermano y con un poco de ironía dile, míralo así con ironía y dile, me dijiste, así pero así como actuado, me dijiste que estabas orando. Ya sabe cómo se ora, ¿cierto? No hay que orar muy largo, hay que orar muy efectivamente, perdonando ¿a quién? A los demás. No ore tan largo, más bien haga una llamada, más bien mande un WhatsApp. Perdone primero, dicen amén, iglesia. Lo ideal es que la gente perdonada sea perdonadora. Lo ideal es que la gente perdonada se vuelva perdonadora. Ser perdonado y no perdonar es ser falso, es ser un cristiano pirateado. Clave número 6. ¿6 o 7? 6 o 7. 7. 6 o 7. Bueno, no me griten. Estaba presidente probando la falta de perdón. Ok, clave número 7. Véalos. Cayeron otra vez. Muy bien, clave número 6. El perdón se vuelve red. El perdón se vuelve red. Cuando usted perdona, hasta en las redes sociales se nota. ¿Me escuchó lo que dije? Se nota. Usted llega y, por ejemplo, ve los estados de unas personas que ponen unos estados que uno sabe que están con la piedra. ¿Sí se ha dado cuenta? Ponen una cantidad de porquerías, una cantidad de cosas. Que hubo la protesta, entonces ponen el meme de la protesta, que es un poco grotesco, atrevido y anticristiano. Y lo ponen, cristianos. ¿Están qué? Molestos. Y en las redes sociales usted se conoce el corazón de las personas. Es increíble, ¿no? No pensamos nunca que eso fuera para eso, ¿cierto? Pero mira, Dios todo lo usa para bien. Hechos 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada ¿en dónde? En el cielo. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el domingo pasado que Jesucristo está sentado a la diestra de quién? Del Padre. Y que ahí estamos nosotros. Digan amén, iglesia. Por eso ya no somos zurdos, sino ahora somos derechos en Cristo Jesús. Dicen amén. Aquí está Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue un mártir del cristianismo. El primer mártir de la iglesia primitiva cristiana de la era moderna. Y este hombre precioso está a punto de ser asesinado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando en un partido ya el equipo está ganando y ya faltan 20 segundos, un minuto, y el equipo ya ganó y viene la gloria de la medalla, y toda la gente en el estadio, ¿qué hace? Se pone de pie. Todo el mundo, se ha dado cuenta todo el mundo de pie. ¿Y después qué? Viene el aplauso. Me imagino que eso sucedió ayer en el estadio, porque tenemos una estrella más en nuestra ciudad preciosa. ¿Dicen amén? Bueno, ey. Yo no dije nada. Y estoy orando y les pido el favor para que oremos. ¿Me van a acompañar en oración? Para que algún día celebremos al Bucaramanga. La envidia inmunda, ¿no? Uy. No.
Esteban actuó como un hombre de Dios. Lo estaban apedreando, lo estaban asesinando. Y él sabía que Jesucristo estaba ¿dónde? A la derecha. Dicen amén. Mire a su hermano, dígale, cuando perdonas, ¿sabes dónde está Jesús? Hechos capítulo 7, versos 59, 60. Hechos 7, 59, 60. 7, 59, 60. ¿Nada? Ok. Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué? Oraba. Mire a su hermano y dígale, ¿te acuerdas? ¿Qué oras? ¿Si oramos cuando nos apedrean? ¿O refunfuñamos cuando nos apedrean? Señor Jesús decía, recibe mi resentimiento. ¿Mi qué? ¿Mi qué? Mi espíritu. Versículo 60. Luego cayó ¿de qué? De rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, ¿qué pasó? Murió. Amén. Y yo creo que en el momento en que Esteban cayó de rodillas, todo el cielo se puso de pie y empezaron a aplaudir porque había llegado un general del reino de la tierra. Dicen amén, iglesia. Y lo mismo sucede con nosotros cuando perdonamos a otros. Jesús se pone de pie y nos aplaude. Dicen amén, iglesia. Cuando se perdonan en los días malos se vuelven los mejores días de nuestra vida. Cuando perdonas los días malos se convierten en los mejores días de tu vida. Versículo número 7 y termino, punto número 7 y termino el sermón. El perdón te llena del Espíritu. El perdón te llena del Espíritu. Yo creo que después de Jesús hay un personaje que ustedes saben que mata mi corazón y que mata el corazón de Dios. Y yo creo que después de Jesús la persona que más tiene llenura del Espíritu Santo, a mi manera de ver en la Biblia, José. ¿Por qué? Por el perdón. Porque Jesús es la réplica, el espejo, la imagen del perdón. Todo lo que le sucedió a José fue ¿qué? Injusto. Pero sobre cada cosa injusta que le sucedió a nuestro hermoso José, todo lo supo perdonar. Y al final, cuando se está terminando su vida, pareciera que como el Cristo en la cruz del Calvario le dice a sus 11 hermanos mirándolos, lo que ustedes tramaron para bien, Dios lo convirtió en algo bueno para mí. Es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicen amén, iglesia. Y nosotros podemos ser como José porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dicen amén, iglesia. Isaías capítulo 30, verso 26, y ya voy a terminar el servicio. Isaías capítulo 30, verso 26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo, me quedé solo. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sanen las heridas que le causó, brillará la luna como ¿quién? Como el sol. Y será la luz del sol 7 veces más intensa, como la luz de 7 días enteros. ¿Quieres tener siempre la razón o quieres reconciliarte? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Tener siempre la razón o reconciliarte? Se lo voy a repetir 3 veces más. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Reconciliarte o seguir teniendo la razón? ¿Qué deseas? ¿Estar bien con los demás o seguir tratando de hurgarle a los demás el corazón con un destornillador? ¿Qué quieres? ¿Perdonar o simplemente seguir haciendo el ejercicio de lo que los demás están haciendo o hacen contigo? ¿Quieres estar herido o quieres estar sano? ¿Quieres seguir siendo la víctima o quieres empezar a sentirte bien hoy? Todo esto necesita una medicina. Se llama perdón. Solo hay un camino hacia el perdón y se llama Jesucristo de Nazaret. El perdón es soportar las heridas. Y yo me acordé de una cosa que me sucedió hace muchísimos años,
que yo tenía un gallito, no sé si ustedes se acuerdan, el gallo que yo tenía que se llamaba Cornelio, ¿se acuerdan? Y Cornelio tenía las espuelas o las uñas esas. Y una vez con una uña de esas le cortó a Samuel Castro un pedazo de pierna y sangró terrible y de todo. Y pues mi afán fue terrible porque pues Cornelio se había portado mal y mi hijo también estaba mal, o sea, no sabía de qué lado estar. Y yo recuerdo que después de que eso sanó y todo, yo veía a Samuel nuevamente abrazando y cogiendo a Cornelio. Y él me enseñó a mí una lección. A pesar de la herida, yo amo a Cornelio. Y es eso, a pesar de las heridas. Todos tenemos cicatrices acá, cicatrices acá, cicatrices por todos lados. Yo esta cicatriz que tengo en mi frente se la debo a una hermana mía que vive en Estados Unidos que se llama Patricia. Y yo amo a Patricia a pesar de eso. Y yo me la encuentro en mis vacaciones y yo nunca estoy pensando, tú me dejaste caer y mira esta chaguala inmunda que me hiciste. No vale la pena. Hay cosas más importantes que tiene mi hermana. Hay cosas más bonitas. Debes aprender a pronunciar la palabra mágica. 3 segundos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 3 segundos. Te toma 3 segundos. 3 segundos. Es que la ofensa fue muy larga, pero en 3 segundos sanas lo largo que fue lo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y deberíamos nosotros acuñar a nuestra propia ortodoxia personal, si me permiten el término, a nuestra propia doctrina personal, las palabras de Jesús de la siguiente manera. Por ejemplo, Padre, perdónalos porque no me saludaron. Padre, perdónalos porque no me guardaron. Padre, perdónalos porque no me invitaron. Padre, perdónalos porque no me tuvieron en cuenta. Nosotros deberíamos mantener eso así, todo el tiempo. Planeado. ¿Para qué? Para que no te coja de manera fragante la falta de perdón, sino más bien programado. Padre, perdónalos porque no me dieron regalo de Navidad. Se la voy a aplicar a todos ustedes. Padre, perdónalos. ¿Dicen amén? Acúñelo a su propia manera de ser, a su propio estilo de vida. Por favor, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración y terminamos el servicio. Señor Jesús, qué difícil debió haber sido para ti los 3 segundos. Ayúdame a decir estas palabras en cada situación que me encuentre en adelante. Y de esta manera me pareceré, reflejaré mejor la gloria y la honra tuya. Te pido perdón y perdono. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a orar un segundito y terminamos nuestro servicio. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios, por todas aquellas personas bonitas y hermosas, Señor Jesucristo, que asistieron hoy a nuestra iglesia, Dios. Gracias por los que creemos ya en ti, Señor, y te conocemos y llevamos una vida de adoración a ti, Señor Jesús. Pero también queremos bendecir de manera especial a todas aquellas personas, Señor Jesús, que vinieron hoy por primera vez y que quizás no conocen, Señor Jesucristo, la gloria de este Dios que nosotros tenemos, Dios. Queremos en este momento, amado Padre Celestial, orar por estas personas. Oramos en el Espíritu para que nos des la oportunidad, Señor Jesús, de que estas personas, Señor Jesús, sean sensibles para que nosotros oremos por ellos, Dios. Y yo te pido, Señor Jesús, de manera especial, que los pongas ahora en su corazón gracia delante de nosotros, a nosotros delante de ellos, para poder orar por sus vidas hermosas. Si tú has venido esta mañana, por primera